Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, continuando con el desarrollo de nuestro programa, hoy corresponde el estudio o el desarrollo de la unidad 1, tema 3, los actos ilícitos. ¿Qué viene a ser un acto ilícito dentro del ámbito civil? Es toda transgresión, toda conducta contraria al ordenamiento jurídico. Sería la violación de una norma jurídica, ¿verdad? Ya independientemente del rango o calidad que tenga esa norma. Puede ser la Constitución Nacional, las leyes, otros ordenamientos inferiores como reglamentos, ordenanzas, lo que sea. La violación o transgresión de esas normas jurídicas constituye un acto ilícito civil, ¿verdad? Como claro está, ¿verdad? Nuestra materia se refiere a una de las ramas del derecho civil. Entonces, cuando hablamos o cuando mencionamos en esta clase actos ilícitos, estamos hablando de actos ilícitos civiles. No vamos a sacar de nuestra mente lo que es el ilícito penal, ¿verdad? Que no le corresponde a nuestra materia. Conviene distinguir dos tipos de conductas o ilicitud que puedan ser cometidas en el ámbito civil. Primero, aquellas que realizadas con intención de dañar, cuando exista una intención, una premeditación o que el actuar de la gente sea de propósito, ¿verdad? A eso se le denomina dolo. Cuando hablamos de dolo, siempre tenemos que tener en cuenta que hay intención de ocasionar un daño. Por ejemplo, cuando se le obliga a una persona a celebrar un contrato de compra-venta de un inmueble para que venda un inmueble de su propiedad, pero se utiliza la violencia o la intimidación para la celebración de ese acto jurídico. Entonces ahí existe un dolo, ¿verdad? Entonces, uno de los tipos de ilicitud es el dolo. El otro es la culpa, ¿verdad? Que puede constituir la impericia, la imprudencia o la negligencia. Tres tipos de culpa diferentes, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de una violación a una norma jurídica? Por ejemplo, que una persona esté circulando en el tránsito, ¿verdad? Con su vehículo y cruce un semáforo que está en rojo. Eso es una violación, una ilicitud civil. ¿Por qué? Porque está violando una norma de tránsito, ¿verdad? Que forma parte de nuestro derecho positivo. También podemos mencionar la compra-venta de una plaza, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes sabrán que, según nuestro Código Civil, no podrán ser objeto de actos jurídicos las cosas que están fuera de comercio, ¿verdad? Y las plazas y caminos están fuera de comercio, no pueden venderse, ¿verdad? Salvo que se haga una desafectación por el Poder Legislativo y allí sí ingresa en el comercio, ¿verdad? Que a partir de allí ya puede negociarse o venderse, ¿verdad? Pero esos son casos excepcionales en el cual se hace la desafectación de una propiedad pública, ¿verdad? De un lugar, de una propiedad pública que no puede ser objeto de comercio. Como ejemplo que le di una plaza, ¿verdad? La plaza, obviamente que no se puede vender, ¿verdad? No, a pesar que en nuestro país, con o sin desafectación, a veces
encontramos que se vende, ¿verdad? Pero hablando jurídicamente, una plaza para que pueda ser vendida y utilizada por particulares tiene que tener la desafectación del poder legislativo y pasa a ser ya un bien de dominio privado de las municipalidades. Y a partir de allí pueden ser negociadas o ingresadas en el comercio, ¿verdad? Ingresar en el comercio significa que puede ser objeto de compra-venta. Esta prohibición, entonces, si alguien realiza ese acto jurídico sin la desafectación mencionada, entonces es un acto nulo. Es un acto ilícito y nulo. Bueno, después nuestro programa nos pide lo ilícito penal y lo ilícito civil, ¿verdad? La diferencia es grande, digamos, ¿verdad? O es amplia, clara, entre la ilicitud civil y la ilicitud penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ilicitud civil lo que hace es engendra responsabilidades. O sea, de esa responsabilidad deriva el derecho de reparar. El derecho de reparar es pagar los daños por los perjuicios ocasionados. Entonces, en el derecho civil lo que la caracteriza entonces es que el acto ilícito realizado engendra responsabilidad y existiendo responsabilidad existe el deber de reparar, la obligación de reparar el daño ocasionado. Ahora bien, en el ámbito penal es diferente, ¿verdad? Porque allí traen aparejadas otro tipo de consecuencias en el ámbito penal. Por ejemplo, privación de la libertad y multas. Es lo que establece el Código Penal como tipo de sanciones, ¿verdad? La sanción, como vimos anteriormente en la ilicitud civil, es la obligación de reparar. Tiene que pagar una determinada suma de dinero de acuerdo al daño cometido. Sin embargo, en el ilícito penal, la sanción va a ser o la privación de libertad o, en su caso, multa. Eso lo distinguen a ambos, ¿verdad? Lo que caracteriza esencialmente la ilicitud penal es lo que se denomina tipicidad. Ustedes seguramente ya dieron un código, derecho penal, ¿verdad? Y lo que caracteriza a un hecho como punible es la tipicidad, que no es otra cosa que del principio de legalidad. O sea, lo que está escrito en la ley, lo que está previsto en la ley como delito, entonces solo solo si llenan los elementos, los elementos tipos de la conducta, entonces se trata de un hecho punible, ¿verdad? Sin embargo, en el ámbito civil, con solo ocasionar un daño ya surge la responsabilidad y la obligación de reparar. La tipicidad, ustedes sabrán de que es la descripción del tipo penal de la conducta. O sea, debe reunir A, B y C para que sea considerado homicidio, por ejemplo, ¿verdad? O lesión de confianza, tiene que reunir el que realizara tal cosa, el que hiciere tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, siempre me hace recordar el tema de los elementos y de la tipicidad, un caso que ocurrió hace como 15 o 20 años atrás en la ciudad capital, en donde un futbolista, un arquero de un club de primera división, de un club denominado aquellos chicos, ¿verdad? De menor capacidad económica, tenía que enfrentarse ante un club grande, ¿verdad? Y un directivo del club grande visitó al arquero del club pequeño que tenía que
confrontarse en ese fin de semana y el club grande necesitaba la victoria para, creo que era para clasificar o no recuerdo bien el tema porque hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí, la cuestión era que tenía que ganar el partido. Y no tuvo mejor idea este dirigente de que ir a conversar con el arquero de ese club pequeño para que este vaya a menos por la suma de 20 millones de guaraníes. Creo que era 20 millones de guaraníes la suma que ofreció. Bueno, ¿qué hizo el futbolista, el arquero? En principio le dijo que iba a pensar y fue y contó el hecho al presidente de su club. Le dijo, vinieron, me ofreció dinero para que vaya menos en el partido de fin de semana. El presidente del club llama al abogado, al asesor jurídico y de la entidad y le comenta el hecho y el abogado le dice, sí, esto es un delito, le dice, vamos a hacer una denuncia en la fiscalía y para que esta persona sea detenida. Hicieron la denuncia ante la fiscalía y el fiscal de ese entonces requirió al juez penal de garantía para que se haga la famosa cámara escondida, entrega vigilada. Ahora, bueno, el juez accedió a eso, ¿verdad? Los billetes fueron todos fotocopiados, había grabadoras, filmadoras, todo un esquema se montó para agarrar a este señor que ofreció el dinero al futbolista contrario, del equipo contrario. Bueno, llegó la fecha pactada, ¿verdad? Y se encontraron en un determinado lugar y al recibir el dinero el futbolista, ahí apareció la policía, el fiscal, medios de prensa, toda una parafernalia se armó, ¿verdad? Como normalmente ocurre en estos casos cuando hay intervención fiscal, ¿verdad? Bueno, y lo detienen, obviamente, ¿verdad? Lo detienen y esta persona es privado de su libertad por presunta flagrancia, ¿verdad? En ese momento. Y obviamente, como es su derecho, le llama a su abogado, ¿verdad? Y le dice, yo hice esto y ahora estoy detenido. Y tras realizar todas las consultas a su cliente, el abogado va junto al juez, el juez de garantía, y le dice, señor juez, pero ¿cómo ustedes le van a detener a mi cliente? Le dijo, si él no cometió ningún hecho ilícito, ¿verdad? Ningún delito, no cometió ningún delito. Y el juez, pero ¿cómo no va a cometer ningún delito? Nosotros tenemos todo grabado, tenemos todo filmado, está el dinero que, como prueba de que él le ofreció a este arquero y le estamos procesando por soborno. Y el abogado ya preparado para esa situación, ¿verdad? Llevó su código, tenía el código penal a mano y le dice, pero doctor, le dice, y agarra y le voy a leer lo que dice nuestro código penal con relación al soborno. Bueno, pero yo sé, le dice el juez, no, pero le voy a leer, le dice. Y dice, empieza a leer y dice, soborno, el que ofreciere una suma de dinero o beneficio a un funcionario será castigado por tantos años de pena privativa de libertad. Y ahí él hizo énfasis a la palabra funcionario, ¿verdad? Y ahí el juez ya se le cayó la ficha, ¿verdad? Y se dio cuenta de la macanada que hicieron. ¿Por qué? Porque el tipo penal de soborno es ofrecerle dinero a un funcionario público que está realizando una determinada labor. Y bueno, en este caso el futbolista no es funcionario público. El futbolista es empleado de una institución privada. Entonces no se le puede sobornar a una persona que
es empleado, que está ocupando un cargo privado. El tipo penal exige de que para el soborno, el sobornado, valga la redundancia, tiene que ser un funcionario público, ¿verdad? Obviamente no le restó otra opción al juez que reconocer su error y ordenar la libertad de este personaje, ¿verdad? Que quiso comprar al arquero, ¿verdad? Ustedes dirán, no, pero es algo inmoral, que riñe contra la buena costumbre, cualquier cosa pueden decir, pero no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque la descripción del tipo penal de soborno exige de que el sobornado sea funcionario público y el arquero, en este caso el futbolista, no era funcionario público y no solo por tener la calidad de funcionario público, ¿verdad? Porque puede también a la mañana cumplir una función pública y de tarde y los fines de semana dedicarse al fútbol, ¿verdad? Sino que el ofrecimiento del dinero tiene que ser en función a esa labor pública, ¿verdad? ¿Entendieron? No porque yo sea funcionario público nomás ya cualquier ofrecimiento que me hacen en una canchita de vóley, por ejemplo, me dice, toma un 100.000 para perder, con eso ya voy a ser sobornado. No, tiene que ser reunir el tipo penal característico y ese tipo penal debe darse en el ejercicio de las funciones de ese funcionario. Bueno, y se tuvo que darle la libertad a esta persona y creo que inclusive le demandó al Estado por indemnización el dirigente, ¿verdad? Porque fue privado ilegítimamente de su libertad y además expuesto, según él, al escarnio público y le hizo pasar, su moral se vio afectado porque su imagen se vio afectada porque se publicó en el diario y el fiscal y el juez y todo. Y lo que sí, le demandó por indemnización al Estado, ¿verdad? Y lastimosamente podemos decir, yo no, después ya no seguí más el caso, ¿verdad? No sé si ganó o cuánto le dieron de indemnización, no sé, pero a mi criterio corresponde la indemnización, ¿verdad? Porque dos autoridades le atribuyeron un hecho punible cuando en realidad no fue así. Y es más, le privaron de su libertad, ¿verdad? Que dentro de nuestro Código Civil, vamos a ver en las últimas unidades, que es una causal para solicitar la indemnización al Estado o a la gente que cometió ese ilícito. Ahí hay un ilícito civil. ¿Por qué? Porque lo detuvieron y lo llevaron preso sin que él mismo haya cometido un hecho punible. Bueno, eh, requerimiento para la existencia de la ilicitud civil y diferencias con la ilicitud penal nos pide el programa. Bueno, los requerimientos para que existan una ilicitud civil es que el acto sea, así como el concepto que menciona, que el acto sea considerado contrario al ordenamiento jurídico. No necesita un elemento especial como en el ámbito penal, ¿verdad? Que tiene que ser funcionario, que tiene que realizarse en tal época, que si es menor, no es menor, no. En el ilícito civil lo único que interesa es la cercenación o la violación de una norma del ordenamiento positivo. Ese es el requerimiento para que exista una licitud civil, ¿verdad? La conducta contraria al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Sin importar el rango de esa norma. Puede ser ley, decreto, reglamento, ordenanza, así como le dije, ¿verdad? Norma jurídica es la cuestión, ¿verdad? Bueno, diferencias con la ilicitud penal, dice, ¿verdad? Bueno,
Existen varias diferencias, ¿verdad? Aparte del tema de las penas y de la tipicidad. Por ejemplo, el derecho penal tiene un interés social, ¿verdad? A la sociedad le interesa de que sean castigados aquellos hechos punibles cometidos por las personas, ¿verdad? Si hay un asesinato, a la sociedad entera le interesa de que esa persona sea castigada, ¿verdad? O que cumpla una sanción respectiva por ese acto cometido. No es que le interesa solamente a la familia, ¿verdad? No, o la familia de la persona que haya sido eh, víctima de un hecho punible. No, el interés es social. Interesa a toda la sociedad que ese tipo de actos sea sancionado para que eventualmente no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, en el ilícito civil, el interés es individual, solamente le interesa a la persona que sufrió el daño, ¿verdad? Si ocurre un si ocurre un ilícito penal, cualquier persona puede denunciarlo para que el infractor sea sancionado, ¿verdad? Y es más, el Estado pone, la sociedad tiene un representante que son los agentes fiscales del Ministerio Público, que representa a la sociedad para perseguir de oficio ese tipo de hecho punible, ¿verdad? Sin embargo, en el ilícito civil el interés es individual y solamente el afectado puede pedir, solamente el afectado puede demandar, no puede, inclusive ni un pariente, ¿verdad? Si yo estaba circulando por una vía y vino una persona que pasó un semáforo en rojo y se fue y colisionó por mi vehículo, de mi propiedad, entonces yo soy el único que puedo demandar y pedir la indemnización. No puede mi hermano, no puede mi hijo, no puede mi mamá, no puede mi vecino, no puede ningún fiscal plantear una demanda requiriendo la indemnización o el pago de los daños. Solamente yo. El interés es individual, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia también entre el ilícito penal y el ilícito civil, en que el interés es en lo penal social, le interesa a la sociedad, y en lo civil es particular. Solamente al afectado le interesa conforme a nuestras normas vigentes. Otra diferencia que vimos, ya le mencioné anteriormente, los tipos de sanciones, ¿verdad? En el ilícito penal tenemos las penas privativas de libertad y las multas. En el ilícito civil tenemos las reparaciones y el pago de una suma de dinero por indemnización, ¿verdad? O la restitución puede ser también de un hecho ilícito. Por ejemplo, alguien que va a ingresar en la propiedad privada de alguien, ¿verdad? De su propiedad, entonces eh, el interesado o el propietario plantea un interdicto de recobrar la posesión y al momento de la sentencia el juez dispone que se le restituya el inmueble al propietario. Puede hacerlo también por otros medios ordinarios, procesos ordinarios, que son, por ejemplo, la reivindicación de inmuebles, ¿verdad? Que también tienen la misma finalidad, sino que el procedimiento es lo que diferencia al interdicto y la reivindicación. Y si se trata de propiedad o posesión, ¿verdad? Que eso en principio a nosotros no nos interesa estudiar mucho, ¿verdad? Porque no es lo que corresponde a nuestra materia. Pero entonces, las sanciones también son diferentes, ¿verdad? Las sanciones aplicadas tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. En el ilícito penal, las consecuencias del ilícito desaparecen o se extinguen con el fallecimiento del autor. El que
por ejemplo, cometió un hurto, un robo o un asesinato, es procesado y si fallece antes de que se dicte sentencia, se extingue el proceso y desaparece, se extingue la acción penal con la persona que cometió el ilícito. Ahora, o sea, muere una persona y se extingue el proceso penal, ya no puede seguir porque las consecuencias son personalísimas de esos actos. ¿Verdad? Sin embargo, en el ámbito civil, las consecuencias del ilícito civil necesariamente van a pasar a sus herederos. O sea, yo cometí un daño, un ilícito civil, cometí un daño, ¿verdad? Y ese daño fue estipulado en 50 millones de guaraníes. Y antes de que se dé cumplimiento a eso, al pago o al proceso mismo, yo llego a perder la vida. Entonces, mis herederos, mis hijos o quienes sean declarados herederos, van a responder con mis bienes, con los bienes que se dejaron, que quedaron en la sucesión, para responder por el daño que yo he ocasionado anterior a mi muerte. ¿Entendieron? O sea que yo ocasioné un daño y ese daño tiene obviamente una determinada suma fijada, como le dije, de 50 millones. Esa suma debe ser pagada igual aunque yo fallezca. No se extingue la acción civil que puede ser exigida por el perjudicado en mi sucesión y embargar mis bienes y hacer efectivo en ese caso su crédito que surgió del hecho ilícito. Cualquier pregunta que ustedes tengan, les voy a pedir de que me consulten ahí en el grupo, ¿verdad? Porque a veces puede ser que no haya quedado claro algo y me interesaría de que se hagan esas preguntas, ya sea por escrito, por medio de audio. Si alguien tiene por ahí vergüenza y no quiere preguntar algo que considera que no, que es medio estúpido lo que pregunta, no importa, ¿verdad? Y si tienen vergüenza de hacerlo en el grupo, me pueden hacerlo en el privado. En mi número privado me envía un mensaje de voz o de texto y yo le voy a estar respondiendo lo más rápido que pueda. ¿Estamos? Bueno, otra diferencia es que los ilícitos civiles son innumerables. Inclusive pueden surgir nuevos ilícitos civiles y basta con la aplicación del derecho civil, ¿verdad? En este caso, para que se pueda lograr la reparación del daño ocasionado, ¿verdad? Son innumerables, ¿verdad? O sea, en el derecho civil no te habla de para desalojo se requiere, para reivindicación se requiere tal, para incumplimiento en contrato, no. Está diseñado en una forma genérica, forma general, para la aplicación de todos los casos que puedan surgir en el ámbito civil, ¿verdad? A diferencia de lo penal, ¿verdad? Que está limitado, ¿verdad? No existe eh, apertura en ese caso, es taxativo y se restringe por la propia legislación penal, ¿verdad? La propia legislación penal establece que lo que no está escrito o diseñado o establecido como delito, entonces no es delito. Volvemos nuevamente a la tipicidad y al principio de legalidad. Entonces, lo que en la ley penal no está prevista como hecho punible, entonces no es hecho punible. Bueno, otra diferencia: en el ilícito penal siempre tiene que existir una culpabilidad de la gente, ¿verdad? Ya sea culpa o dolo, ¿verdad? En lo penal siempre tiene que existir ese elemento. Sin embargo,
y vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el derecho civil o en el ilícito civil puede existir responsabilidad sin culpa. O sea, que alguien pueda ser obligado a pagar una determinada suma de dinero sin que él haya tenido culpa. Ahora, es lo que se llama la teoría del riesgo creado o responsabilidad objetiva. Eso hay una unidad específica que después vamos a ver, ¿verdad? Están las responsabilidades de las personas por hecho propio, responsabilidad por hecho ajeno y la responsabilidad sin culpa. Tres tipos de responsabilidades que en su momento vamos a ver en la parte de obligaciones. Ahora estamos todavía en hecho de acto jurídico, entonces no quiero entrar de fondo en eso o demasiado para no confundir, ¿verdad? Bueno,